Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que la paz, el amor, la gracia de nuestro Señor entre en sus hogares a través de sus hogares en este momento, a través de esta programación, a través de este momento de programa que tenemos de Misterio de Fe. Y sobre todo, pues en tener esta oportunidad de compartir toda esta experiencia del amor de Dios, toda esta fuerza maravillosa de lo que es Dios en nuestras vidas, de lo que Dios hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Y sobre todo, que pues también ustedes sean portadores de este amor, de esta gracia y de esta bendición. Y bueno, pues yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en el día de hoy y los invito a que se preparen para poder pues aprender juntos sobre este aprendizaje o este estudio, este análisis, este compartir de la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Pasos de la Lección Divina, invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración y compromiso. Y bueno, es esto para todos, vivir esta experiencia maravillosa del amor. Y estamos en el primer paso, que es la invocación. Invocación estamos, que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en el último punto. Vamos a hacer esto y vamos a ir descubriendo pues este elemento que ya hemos empezado a hablar sobre la comunión de los santos. Y para esto nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica y hemos tomado precisamente este punto que se llama la comunión de los santos. Pues vemos todo este elemento que hemos hablado, es la segunda sección de la primera parte, que es la profesión de fe, la segunda sección, capítulo 3, artículo 9, párrafo 5, la comunión de los santos. Hemos visto los números 946, 47, 48, 49, que es en donde nos quedamos. E íbamos a ver el 950 y vamos a ir viendo todo esto. Vamos a hacer, nos quedamos, estábamos empezando el número 1 romano, la comunión de los bienes espirituales. Y vamos haciendo esta lectura y vamos haciéndolo, retomando el último número que vimos, que fue el 949, para retomar el 950. Y dice así: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, Hechos 2:42, y nos fuimos a la Biblia de Jerusalén y estuvimos viendo las notas al pie de página que encontrábamos y analizamos los aspectos de a qué se refiere la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones, que esto era característico de la primera comunidad cristiana. Estos 4 elementos compartían intensamente y de hecho estos 4 elementos eran los que regían la vida cristiana, la vida de la comunidad, de las primeras comunidades cristianas. Y durante muchos siglos así fue, varios siglos, al menos los 3 primeros, hasta después de que se va a oficializar el Imperio Romano, pues va a cambiar la dinámica. Muchos se van a hacer católicos, pero no por convicción, sino porque pues ya era decreto, ya no era lo mismo.
Y pues ese fue una de las situaciones difíciles. Sí, los que sí lo vivieron bien y estuvieron bajo persecución se mantuvieron, pero muchos se convirtieron, entre comillas, por el imperio. Y luego pues se va a ir llevando esta evangelización y muchos, como hasta ahora, van a ser o van a estar como católicos, pero sin pertenecer, sin hacer la comunión, o sea, no participando de la unión, de esa posesión que se tiene de la salvación de Jesucristo y lo que nos ha dejado, la enseñanza, la comunión de bienes, la fracción del pan que es la Eucaristía y las oraciones. Y pues lo vemos a lo largo de la historia, como hoy todavía podemos haber personas que a lo mejor nos falta todavía esa comunión, nos falta todavía ese aprendizaje. Antiguamente, estamos hablando de la época de nuestros abuelos y bisabuelos, se podía vivir una fe sencilla, la fe de los abuelitos, que pues en esta fe nací, en esta fe crecí, y se tenían las convicciones firmes y también los valores, iban siempre de la mano. Ahora no hay valores y no hay convicciones. Y tú les preguntas a los jóvenes, a los niños, a los adultos, muchos de ellos por no tener esta comunión, pues se han perdido, se han desviado y se dicen católicos. Hace algún tiempo, no me acuerdo en qué país, creo que fue Argentina, hubo una manifestación de personas que eran católicas y que quisieron salirse de la iglesia y se enojaron y dijeron: ¿por qué me bautizaron si yo no tenía, sin mi consentimiento? Entonces buscaron ser sacados o expulsados o excomulgados de la iglesia. Hicieron un escrito donde se iba a las calles para firmar y bueno, se hizo todo o sea, se puede decir que ya no son, pero pues en los libros no se pueden borrar esos libros. Así como dicen, ya no estás, se pone una anotación o algo. Pero de alguna manera, a lo mejor muchos, sin haber dicho, ya no quiero pertenecer, pues simplemente no están en comunión, no se busca. Claro, cuando nosotros pecamos, perdemos esa comunión, pero pues estamos en lucha. No es lo mismo luchar para mantenerse que apartarse y hacer, bueno, pues decir, pues ya para qué, si estoy bien, así no le hago, no le busco y me quedo tranquilo. Entonces hay una gran diferencia entre el que lucha por mantenerse en comunión, como el que se aparta y dices, yo ya no quiero. El que lucha y peca, pues se aparta, pero quiere volver, se va y confiesa y está en esa lucha. Pero el que no lucha y el que no le interesa, pues ya está excomulgado, o sea, ya no forma parte en la unión, no porque la iglesia lo excomulgue, sino porque no se permite pues esa búsqueda de estar en unión con las enseñanzas de Cristo, en la comunión de bienes, en la fracción del pan que es la Eucaristía y las oraciones. Bueno, esto fue lo que habíamos visto y decía más abajo este número 949, la comunión en la fe. Dice, la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Yo les puedo decir que el compartir los programas que hago sobre la Lección Divina, sobre el Catecismo de la Iglesia Católica y sobre diferentes temas basados en las enseñanzas de la Iglesia, al compartirlo a mí me ha ayudado a enriquecerme, me ha enseñado. Yo creo que esto le pasa también a los catequistas. Cuando van dando una clase, muchas de las cosas se van enriqueciendo de todo lo que van dando. Y obviamente no solamente el que da una clase, sino el que la vive, se enriquece y va creciendo. Por eso la comunión de la fe, ¿sí?, es precisamente, viene desde los apóstoles y es tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Y ya, si se acuerdan al principio, y si supiéramos desde el principio, pues ya desde el principio, de la Lección Divina ya hemos aprendido qué es la fe. La fe es un regalo que se recibe en el momento del bautismo. Mis padres no lo usan, y después nosotros vamos entendiendo que usar este sacramento significa obediencia,
obedecer, bueno, escuchar lo que Dios me pide y la obediencia. Entonces, cuando decimos la comunión de la fe o la fe de los apóstoles, quiere decir que yo obedezco las enseñanzas que Dios ha dado a la iglesia y trato de vivir por esos parámetros, por esos valores, por esas enseñanzas, trato de vivirlas. Y en este elemento que va a ser muy importante para todos nosotros entenderlo, pues va a ser precisamente esa experiencia que nos lleva a poder estar en comunión. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no hago? Porque yo obedezco o trato de obedecer lo que Dios me pide. Trato de vivir y esta vivencia pues va a afectar todo lo que estoy haciendo o va a tratar de incluir todas las áreas de mi vida, lo conocido y lo que nadie ve, lo oculto. Ahí es donde pues se manifiesta más, ¿no? Lo oculto, lo que está en lo secreto, lo que nadie y es esa experiencia y va a ser muy importante para todos nosotros. ¿Ok? Hasta aquí habíamos llegado, 949. Vamos ahora al 950 que habíamos quedado, que es la comunión de los sacramentos. Dice, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios, pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Y bueno, vamos a experimentar, vivir esta experiencia que vamos a hacer y poder hacerlo cada día más. Vamos a entender esta comunión. Dice, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Primer elemento de comunión, los sacramentos son para todos, los que quieran. No es algo de elitista, no es algo de que solamente, por ejemplo, como las otras religiones, los judíos son más elitistas, no participan. O sea, para todo aquel que quiera pertenecer a la iglesia, obviamente, ¿no? Hay pasos para pertenecer, que tenemos los sacramentos de iniciación. Los sacramentos de iniciación, que es el catecismo, que es el bautizo, perdón, es la confirmación, que solamente se dan una sola vez, y la confirmación. Entonces son los elementos que van a ser para todos nosotros y poderlo vivir. Cuando uno recibe estos sacramentos de iniciación, ya pertenece a la iglesia. Luego hay sacramentos que se están actualizando, como la confesión, como la comunión, como el sacramento de la unción de los enfermos. Y hay otros sacramentos que también son únicos, como es el sacramento del matrimonio, hasta que la muerte los separe, o el sacramento del orden, que ese es toda la vida y toda la eternidad. Ese no se quita. Por eso dice que el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. O sea, si yo participo, bueno, pues si yo lo vivo, el fruto de participar es pertenecer a Dios, pertenecer a la iglesia y buscar la santidad. Esto nos pertenece a todos. Al recibir el fruto, me uno a Dios y me uno a la iglesia. ¿Sí? Y ahí es precisamente, vamos a ir viendo, vamos a ir entendiendo que este fruto solamente se vive cuando una persona hace conciencia, porque yo creo que fue una de las misas, yo hablaba el domingo, que desgraciadamente no fue en la misa de los de primera comunión. Yo les decía, esta es el vínculo más fuerte que van a tener y que van a estar actualizando. Es la primera vez que literalmente están recibiendo a Dios. En el otro están recibiendo
el bautizo, están recibiendo la vida de gracia, están en el sacramento de la confirmación también, pero literalmente aquí se están comiendo a Dios, se están haciendo lo suyo, la comunión. Por eso dice el catecismo que es el sacramento de comunión, o sea, de unión con Dios y de unión con la iglesia, lo dan todos los sacramentos. Cuando yo soy bautizado, me uno a la iglesia. Cuando estoy confirmado, me reafirmo en esa unión. Pero ya se le queda más claramente al sacramento de la comunión como el elemento más importante para poder nosotros hacer esa tarea, ¿no? Esa tarea de pertenecer continuamente a Dios y de estar en esa gracia. Entonces dice, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados. O sea, cuando yo participo de un sacramento, genero un vínculo, una unión, y este vínculo y esta unión es sagrado, porque no lo puedo obtener de otra manera. Aunque haga mucha oración, aunque haga muchas obras de misericordia, los vínculos que genero con Dios y con la iglesia a través de los sacramentos son los que sostienen, son los que fortalecen, son los que van a mantener a la persona en esa fuerza y en esa vida de gracia. El problema es que pues, los sacramentos no pierden su efectividad, lo que pierden es, lo que hacemos nosotros es, tú recibes ese vínculo, pero lo tienes que fortalecer. ¿Y qué haces? Al no fortalecerlo, ese vínculo está ahí hasta que tú no cometas pecado. Entonces muchos reciben el vínculo, pero no les interesa mantenerlo, no les interesa cuidarlo, no les interesa fortalecerlo. ¿Cómo se fortalecería? Haciendo la voluntad de Dios, obras de misericordia, vida de oración, lectura de la palabra y obviamente estar actualizándolo con el sacramento de la confesión. Yo recomiendo una vez al mes o antes si hay pecado mortal, y también el sacramento de la comunión, si puedes hacerlo varias veces en la semana, pues muchísimo mejor porque vas fortaleciendo ese vínculo, vas haciendo que ese vínculo sea cada vez más fuerte, y esto es fundamental. Entonces decimos, los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es el sacramento de iniciación y de entrada, la puerta de entrada a la iglesia, son vínculos, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Entonces imagínense que de repente todos formamos esa rueda de bicicleta y estamos en el extremo de la rueda y tenemos ese rayo que nos une al centro que es Cristo, pero también estamos con ese círculo externo en donde todos estamos vinculados. Esa vinculación viene de mi lazo con Cristo y nos encontramos en Cristo, pero tenemos esa unión todos, porque lo que nos da fuerza, lo que nos da es estar centrados, tener esa dirección, es en Cristo. Cuando no es así, pues obviamente, y bueno, pues vamos a ir viviendo esta experiencia que va a ser pues necesaria para que nosotros entendamos esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, son otros tantos vínculos sagrados. Hay uniones que no son sagradas. Por ejemplo, cuando dos personas viven ¿cómo se llama? Bajo un mismo techo, como amigos, como roommates, generan un vínculo de amistad, un vínculo o de unión porque están bajo el mismo techo. O cuando se vuelven, se unen pero sin estar casados, se casan por el civil, generan un vínculo, pero nunca será sagrado. Esa es la diferencia, no hay un vínculo sagrado ahí. Y cuando una persona se casa por la iglesia, generan ese vínculo, generan esa unión que va a ser para todos nosotros, entender esa unión va a ser fundamental. Por eso es tan importante el sacramento del matrimonio, genera un vínculo, una unión sagrada, permanente, continua, que no desaparece sino hasta que la muerte los separe, hasta que se dé esa situación humana natural de muerte, ese vínculo desaparece. Y ya después de casados, de muertos y resucitados, ya no va a haber ese vínculo. Acuérdense ese cuestionamiento que le hacen a Jesús acerca de
la viuda negra, ¿no? Yo le digo la viuda negra, se casó con 7 hermanos, los 7 murieron, no tuvieron hijos, y los murieron, y también al final muere la mujer. ¿De quién de los 7 va a ser esposa? Porque de los 7 estuvo casados. Es que no entienden que serán como ángeles, ya no habrá distinción entre de quién eres, de a quién le perteneces, porque el gozo pleno será estar en Dios, estar con Él, para Él y en Él siempre. Ese es el gozo más grande. Y ya no habrá, no quiere decir que como si te resetearan o te formatearan el disco duro, donde se te borra toda la información y de repente ya, no, o sea, no eres, cuando resucitamos no volvemos a ser creados. O sea, no se quita nuestra historia, pero ya es una historia sanada, liberada, perdonada, y sabemos quiénes somos, pero ya no es lo importante, sino lo importante es: llegué a estar con Él, estoy con Él. Como cuando estás con una persona que amas y te vale gorro todo, así como que dices, este es el momento, no me importa nada más, y boom. Bueno, obviamente esto es temporal, pero con Dios es eterno, ¿sí? Así como que quisieras que no terminara ese momento, como cuando tienes a tus hijos, estás saliendo, fueron a un lugar, a la playa, y los ves así como, ay, cómo quisiera que no se acabara ese momento, ¿no? Así como que el mundo se detuviera, o que el mundo, y yo me centrara solamente en ese momento. Eso, imagínense, pero a nivel profundo, potente, es estar con Dios. Sí, es estar con Dios, donde ya no hay, es otro deseo, ya no hay otra cosa más grande que estar con Él. Y entonces dices, wow, esto es, como dicen, otro nivel, otro mundo. Es formidable, es maravilloso. Por eso es necesario entender que los sacramentos son vínculos sagrados que nos unen a todos y nos ligan, unen a Jesucristo. Si yo, fíjense, vamos a la rueda de la bicicleta, lo que me une con todos es el círculo externo, lo que me une adentro es Cristo. Si yo me zafo, si yo quito mi unión con los demás, la unión con Cristo se va disminuyendo, hasta que tal vez se le llaman radios o rayos a los metales o los palitos que salen y que unen en el centro, tarde o temprano se va a zafar del centro, o se va a enredar y va a destruir a otros. Eso es lo que hace cuando, ya sea por pecado mortal, o sea, pecado venial es zafarse, que pecado mortal es, yo me zafo de Cristo, me zafo de mis hermanos y la rueda sigue dando. ¿Y qué sucede? Ese metal o esa varilla se va a enredar y va a arrastrar y va a dañar a otros. Creo que es un ejemplo muy gráfico que nos ayuda a entender la gravedad, la importancia y la gravedad de cuidar esos vínculos sagrados. Son sagrados. Y que todo pecado, pues, es un daño a esa unión, a ese vínculo, en vínculo con Dios, y el daño que generó a mi comunidad, a mi familia o a la gente que está a mi alrededor. Seguimos con este número. Entonces, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo, en el credo de los apóstoles, que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. ¿Qué es lo que nos santifica? Los sacramentos. Si tú eres santo, es porque vives los sacramentos. De hecho, uno de los requisitos para decir que una persona es declarada primero siervo, beata y luego santa, es porque han vivido una vida de santidad, o sea, una vida sacramental, que se traduce, obviamente, toda vida santamente vivida con los sacramentos, nos lleva a una vida de compromiso, de vida heroica, Vean la vida de los santos. Y no quiero alabar la vida que a veces nos la presentan casi sobrehumana, ¿no? Así como que dices, no, pues ¿quién puede ser como ellos? A mí me gusta mucho San Agustín, porque San Agustín es el único que se presenta con todas sus miserias. Señor, quiero convertirme, pero mañana, para poder seguir pecando, ¿no? Tener el pecado de la carne. Y entonces, todos estos hombres, todas estas mujeres, fue una lucha continua.
y eran nacidos al sacramento de la confesión y al sacramento de la comunión. Era una necesidad en ellos. Hubo quienes llegaron a vivir solamente de la comunión y no comían nada más que la sola Eucaristía. Entonces ese vínculo, esa unión, es la comunión de todos. Todos los santos que hemos hablado, de alguna manera vivían asiduamente, en la medida del tiempo en que se viviera, porque hablando en los tiempos antiguos, pues el medievo, antes, pues no se tenía confesiones cada 15 días, no se tenía la misa todos los días, pero en la medida del tiempo que se vivió y la posibilidad de celebrar y de vivir los sacramentos, eran nacidos. Ahora nosotros tenemos misas, ¿cuántas misas al día y entre semana? O sea, en otros países hay iglesias súper lejanas, ¿no? Pero en México, casi todos los estados hay suficientes templos, ¿no? Lo que no hay suficientes sacerdotes. Pero por ejemplo en Puebla, ustedes van a Puebla y en cada esquina hay una iglesia. Una vez fuimos, María Blanquita y yo, a Salt Lake City, al estado de Utah, y que es la ciudad de los mormones, el estado de los mormones. Así como hay iglesias en Puebla, así hay templos mormones allá en cada esquina y muchísimos, ¿no? Entonces, era interesante ver que la vida de los santos era una vida de oración, era una vida de servicio, era una vida de sacrificio, era una vida de caridad, que se vivía heroicamente las virtudes, de una manera heroica. Pero lo que todos tenían más en común era la vida sacramental. Porque, por ejemplo, algunos eran religiosos, San Martín de Porres, el Padre Pío, otros eran sacerdotes diocesanos, Santo Cura de Ars, otros eran laicos, Conchita Cabrera de Armida, que ahora es beata, otros eran esposos, o un doctor, doctor Giuseppe, y creo que nunca se casó, era italiano, y hay una película hermosísima de él. ¿Qué era la característica de todos ellos? Pues uno era de vida activa, otro era un laico, otro era un sacerdote, era un religioso. Santa Madre Teresa de Calcuta era religiosa. Incluso el carisma era diferente en cada comunidad. Padre Pío tenía, como franciscano, chino, tenía su carisma, o sea, su manera de vivir. Madre Teresa, Teresa de Ávila, no sé, Santa Rosa de Lima y tantos santos. Cada uno vivió de una manera diferente y un tiempo diferente y hacían cosas diferentes. Dijéramos, todos se dedicaron a la caridad, todos se dedicaron a, no sé, a cuidar enfermos, todos se dedicaron a alimentar. No, cada uno desde el carisma. Algunos pues, fueron esposos, algunos fueron, como Giuseppe, fueron médicos. Todos vivieron su estado de vida con lucha, con caídas, pero lo que los mantenía firmes, o al menos luchaban para estar firmes, era su vida sacramental. Esto es, por eso se dice, la comunión de los santos es la comunión con los sacramentos. Y los sacramentos, yo he compartido que los sacramentos son instrumentos de trabajo. Y va a ser, bueno, pues ese instrumento de trabajo para vivir la unión con Dios y la unión con la iglesia y santificarme, para poder vivir y poder hacerlo y poder entender esta realidad para todos nosotros nos lleva a vivir este entendimiento. Por eso, cuando nosotros vemos esta comunión, y los padres de la iglesia lo van a referir, dice, los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El que no comulga no puede estar en esa unión, no va a estar en esa unión. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos. Esto que les quede claro. Cuando yo soy bautizado estoy en comunión con Dios. Cuando me confirman estoy en comunión con Dios. Cuando me confieso estoy en comunión con Dios. Cuando comulgo debo de estar en comunión con Dios, porque hay gente que puede estar comulgando y no estar en comunión con Dios. Eso es
eso es delicado. Cuando me caso, también tengo que estar en comunión con Dios. Cuando recibo el sacramento del orden, tengo que estar y mantener esa comunión con Dios. Eso es muy interesante. Entonces, el nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Instrumentos de trabajo para vivir la santidad, o sea, para vivir la unión con Dios. ¿Qué es la vida de gracia? ¿Qué es la vida de santidad? La unión con Dios. Hacer lo que Dios nos pide para estar con Él. Y va a ser muy importante para todos nosotros y entender que la vida de gracia, la vida de santidad, la vida de no es otra cosa que la vida de unión con Dios. Continuamos. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía, acción de gracias o comunión, que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión en su culminación, o sea, el grado más grande de unión que yo puedo experimentar aquí en la tierra es a través de la comunión. Obviamente hay requisitos para estar en esa unión: desapego a toda clase de pecado, no estar en pecado mortal. Si hay pecados veniales, vivir la misa con devoción, hacer un acto de contrición, la escucha de la palabra con devoción, decir el Padre Nuestro con devoción. O sea, si se dan cuenta, tenemos muchos momentos en la hora de la misa para alcanzar el perdón de los pecados veniales. Porque cuando comulgo es el grado máximo de unión que puedo tener con Dios. Y que obviamente el que comulga es porque está buscando hacer la voluntad de Dios. Está queriendo vivir en comunión con Dios. Y esto se traduce en ese acto externo que tenemos, como es la comunión. Y para todos nosotros, entenderlo y vivirlo, pues es la tarea más grande que debemos de tener y que a veces nos cuesta mucho trabajo. Ok. Regresamos, terminamos pues este número. Dice, pero este nombre es más propio de la Eucaristía, de así le llamamos primera comunión. Por eso, fíjense, el término no lo dice, pero nos acostumbramos a la palabra y no meditamos, o sea, la primera unión fuerte que tengo con Dios. Ya la tengo en el bautizo, ya la tengo en la confirmación, la tuve en la confesión antes de la comunión, y mi primera unión intensa, fuerte con Dios es esa. Dices, wow, qué hermoso, ¿no? Esto nos hace entender la importancia y que decimos el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa, para poder estar en comunión con Dios. Estoy en comunión en la escucha de la palabra y en la obediencia a la palabra. Y es lo que me lleva a poder comulgar sacramentalmente. Número 951. Dice, la comunión de los carismas. Ya vimos la comunión de los sacramentos. Bueno, la primera que vimos fue la comunión en la fe. Luego vimos la comunión de los sacramentos. Ahorita vamos a ver la comunión de los carismas. Carisma, que es uno de los elementos, ¿sí? Gracias especiales, para que se entienda, son gracias, dones que Dios nos da, ¿sí? Para la edificación de la iglesia. Eso es un carisma. Bueno, déjenme leerlo porque ya me estoy adelantando, lo leo y se los explico. La comunión de los carismas. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias, mira aquí está, reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Vamos a tratar de entender esto. Dice, en la comunión de la iglesia, o sea, cada uno es ese rayito, ese rayo, esa metal, esa varilla que se une al centro con Cristo. Y cada uno va a aportar algo. Cada uno va a dar algo. Y esto viene de pertenecer y de haber recibido el Espíritu Santo en mi bautizo y en la confirmación. Ya lo tengo, pero ahora tengo que dejar que el Espíritu Santo actúe en mí con esos carismas para el servicio de la iglesia, para el servicio mío, y el mayor servicio que yo me puedo dar es mi santidad, es mi salvación. Y el mayor servicio que yo puedo dar a la iglesia es ayudar a otros que se salven, a su salvación, y a su, obviamente, santificación y salvación. Todo lo demás, obviamente, es muy bueno. Las obras de misericordia es fundamental.
Pero toda obra de misericordia tiene que llevar la intención de la santidad, no simplemente de la lástima, no simplemente de hacer lo que uno quiere o lo que uno piensa, sino realmente la santidad. La santidad, la vida es santidad. Por eso dice, la comunión de los carismas, en la comunión de la iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales. Aquí podríamos hablar de todos nosotros, pues qué carismas tenemos y qué carismas desarrollamos, porque muchas veces simplemente nosotros nos hacemos tarugos, no desarrollamos todos esos dones, todos esos carismas, o nunca le di oportunidad al Espíritu de Dios que me dejara guiar y me ayudara a descubrir. Voy a poner un ejemplo, no me gusta ponerme, bueno, no de ejemplo que deban de seguir, sino de cómo Dios actúa. Yo siempre fui tímido para hablar. Ahora dicen que soy temido para hablar. Yo lo veía la expresión en mi problemática a la hora de exponer, estaba sudando, todo nervioso, todo angustiado, todo así. Y estamos en ese elemento para poderlo hacer y comprender y poder entender que cuando nosotros vivimos esta experiencia, pues va a hacer que cada uno de nosotros descubramos esos dones. Pero ¿qué es lo que yo les decía? Cuando yo tenía ese miedo, cuando yo tenía esa incapacidad, cuando yo tenía pues ese temor cuando exponía en clase, incluso cuando estaban amigos reunidos y eran varios, llegar ahí me daba, o sea, un temor, una inseguridad, muchos traumas que tenía y todo. Y así fue toda mi vida. Un miedo al rechazo, un miedo a que se burlen, un miedo de todo aquello que, pues no sé, es lo que te puedan hablar mal de ti, quedar mal, no sé, era un pánico. Y así, incluso como médico, en la exposición, cuando daba las clases y todo, era un miedo. Pero cuando empiezo yo a hablar de Dios, y esto fue mucho antes de estar aquí en la comunidad, yo lo descubrí en los grupos juveniles, sin saber nada. La anécdota que quiero compartirles es cuando yo entré a un grupo juvenil, el primero fue allá en México. Yo estaba estudiando la carrera de medicina y mi hermano fue a vivir un retiro. El caso es que mi hermano, el güero, luego me dice, ven, te invito al grupo. Pues, yo estaba saliendo del semestre, fue noviembre, y dije, bueno, pues fui ahí al grupo, y el padre, en aquel se llamaba el padre Martín, un español de los pasionistas, padres pasionistas, me vio y me dijo, no puedes estar porque tienes que vivir el retiro de iniciación. Y al cabo que ni quería. Bueno, el caso es que mi hermano, sus amigos me dijeron, ven, no, al fin ni cuenta se va a dar el padre. Pues empecé a ir. Estaban dos grupos, el grupo de los peques y de los tatas. De los peques, pues menores 18, tatas mayores 18. Yo era de los tatas, recién pasadito, pero tata. Entonces, recuerdo que pues empezaban, había un coordinador, había varios grupos pequeños y se ponía un cassette de la vida de San Francisco de Asís, un audiolibro o un audio de como novela, radionovela, y se hablaba y no sé de dónde era esa, pero me encantó. Y al final ponían unos minutos y había unas preguntas que se tenía que hacer. Y me acuerdo que el muchacho que era el coordinador, parecía más comunista que nada, porque estaba atacando, y entonces empecé yo a hablar, y empecé a decir esto. O sea, ¿de dónde me salió? Pues ahora entiendo que fue del Espíritu Santo. Y así, yo según todo ese proceso, me escondí del Padre para que nunca me viera, y hubo reuniones, y todos los sábados nos reuníamos, y íbamos a misa y todo, pero yo me escondía del Padre. Y recuerdo que, incluso en Reyes, organicé que fuéramos a un orfelinato y los subí, ¿y por qué no hacemos esto? Y fuimos, y algunos se disfrazaron de Reyes Magos y repartimos juguetes y todo. El caso es que a la hora de regresar de vacaciones de Navidad,
yo estaba en el grupo, se llamaba los catecumenados, el catecumenado así se llamaba. Y recuerdo que el padre mencionó que iba a tomar miembros del grupo de catecúmenos, 6, para que fuesen catequistas, porque se le habían ido catequistas. Y empezó a nombrar. La primera fue una señorita, la segunda otra, tercera, cuarta, quinta. Y yo pues así, y de sexto que me nombra a mí, yo dije, ¿qué? O sea, pero si ni siquiera me conoce, o no sé cómo estuvo. Porque en todas las sesiones, pues yo terminé tomando la batuta porque el muchacho, pues así, pero yo sin saber. El caso es que cuando me dijo el padre, le dijo, padre, pues que yo no quiero dejar este grupo, porque pues, estoy aprendiendo, porque había dicho que no se podía. Me dice, tú no te preocupes, no lo vas a dejar. Y bueno, me citó para para presentarme al grupo de catequistas, recuerdo, y ya que iba a entrar me dice, decide, o catecúmenos o catequistas, no puede estar en los dos. Y no sé por qué, ahora, bueno, sé que fue Dios, pero dije, bueno, catequistas, sin conocer a nadie, y dejé el otro grupo. Y así, de alguna manera, fui descubriendo un don, un carisma. Me encanta hablar de la palabra de Dios, me encanta desmenuzar, me encanta analizar y tratar de explicar. Yo siento a veces que no lo logro, trato de, me encanta hacerlo, ya sea las cuestiones de la fe, ya sea la palabra de Dios, como lo hago con la lectura de lo del catecismo, y aprendo. Y ese aprendizaje, pues es ese carisma, esa enseñanza que trato de dar, es ese carisma. No soy el mejor, ni soy, bueno, yo oigo hablar a mis hermanos sacerdotes, eminencias, Monseñor Isidro Puente, que es un doctor en todo, es doctor en todo, y aparte sigue estudiando, es increíble. Monseñor Salvador Cisneros, otra eminencia, y otros, y todos, ¿no? Pero cada uno va poniendo ese carisma, y así también, en la medida en que cada uno de nosotros nos vamos acercando a la iglesia, nos vamos dando cuenta que tenemos esos carismas. Algunos, esos carismas a lo mejor fueron usados en las cosas del mundo. Por ejemplo, que si adornitos, que si teníamos este carisma para hacer moñitos y yo no sé, pues ahora hacerlos para Dios. O, por ejemplo, el ingeniero Beto, cuando yo lo conocí, pues era un chamaco de preparatoria, un muchacho ahí, y que empezó en las cosas de la computación y todo. Y pues creo que todo eso, lo que ustedes ven de la página, de videos y todo, junto con Samuel, bueno, el ingeniero tiene esa preparación. Samuel, nuestro negrito Samuel, él no tiene una carrera, y todo lo que hace, también hace videos, fotógrafo y todo, o sea, son dones, son carismas, que no todos son en cuestiones espirituales, no, es en cuestiones del mundo, pero cuando las pongo al servicio del mundo, por ejemplo, aquellas personas que tienen ese don maravilloso de la voz, tienen una voz angelical, ¿no? Y la utilizan para cantos mundanos, para cantos que no hablan del verdadero amor, sino de la pasión, del deseo, del desamor y todo eso. Qué triste es. Por eso San Pablo, en la palabra de Dios, está en Corintios, no me acuerdo en qué parte, pero sé que dice así: el que tenga don de lenguas, pero quien no haya quien lo interprete, que se calle. Porque si no es para el bien común, ¿de qué sirve que tú tengas el don de lenguas si no hay quien entienda lo que tú estás diciendo? Si no hay eso, cállense la boca, porque no es para el bien común, es para ti nada más. Hazlo cuando tú estés solo, pero si no hay quien se alimente y sea para bien de los demás, pues, o hay quienes tienen esos dones y a veces los explotan para beneficio, ¿no? Algunas personas que hayan tenido, por ejemplo, el don de visión o el don de sanación, pero, y esto fueron palabras del doctor Ricardo Castañón, que le ha tocado algunas veces no solamente investigar hostias sangrantes o cosas así, o imágenes que lloran o que exudan, sino también a los videntes. Y él me decía, esos ya preferí ya no hacerlos, ya no investigarlos. ¿Por qué? Porque terminan cayendo en la soberbia, terminan cayendo en el yo hago yo esto, a mí se me reveló, yo tuve esto, pum. Y obviamente todo gira ya alrededor de esa persona que tiene ese carisma. Y el hambre que tiene la gente de Dios
hace que la gente siga a la persona, siga y se quede con la persona. Y ahí es, por eso dice, reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Todo carisma que se tenga es para edificar la iglesia. Y la iglesia es para santificarnos, y la iglesia es para llegar a la santidad y a la vida eterna. Entonces, si yo estos carismas que yo tengo no los pongo al servicio para eso, ya no estoy viviendo esa comunión. Dice, pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Sí? Y nos manda a 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Dice así. Dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Sí? Porque a uno se le da por el Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, en el mismo Espíritu, a otros carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas las obra un mismo y único Espíritu. Yo no puedo sentirme dueño de, ni ser el centro de. Y no comparar, es que yo soy sacerdote, por eso soy más que ustedes. No, yo tengo el poder de perdonar, yo tengo el poder de hacer presente a Dios, pero no soy más que ustedes. Tengo mayor responsabilidad, pero yo puedo ser gracias a ustedes, gracias a todo lo que ustedes realizan y todo lo que ustedes nos ayudan. O sea, somos todos miembros de esa rueda, somos esos rayos, esas varillas que se unen en Cristo. Y cada uno tiene una parte importante, desde los más pequeños hasta los más rucos. Somos iglesia. Y la única cabeza es Cristo. Aquí le vamos a dejar. Nos quedamos ya en el 951, lo terminamos, lo retomaremos para hacer un pequeño resumen y Dios mediante iremos con el número 952. Todo lo tenían en común. Que el Señor les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.